Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimas Crochet. Hoy te voy a enseñar a realizar un árbol navideño para pared, solo con granis. Podrás hacerlo en el tamaño que quieras y decorarlo a tu gusto. Comencemos con el paso a paso. Vamos a comenzar este proyecto realizando el granny. Es un granny básico, ¿sí? Pero vamos a aprender el paso a paso. Vamos a comenzar con un nudito deslizado y haremos 4 cadenas. Luego vamos a ir a la primera y vamos a cerrar con un nudito deslizado, ¿sí? Ahora vamos a realizar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y luego voy a hacer 2 varetas que van a picar dentro de este círculo que acabamos de hacer. Una vez que tengo mis primeras 3 varetas, voy a hacer 2 cadenas de separación y voy a repetir 3 varetas. Este va a ser nuestro motivo. Un grupito de 3 varetas, ¿sí? Nuevamente voy a separar con 2 cadenas y voy a repetir. En total tengo que tener 4 grupitos. Una vez que tengo ya entonces estos 4 grupos, voy a hacer una cadena, tomo lazada y voy a hacer una media vareta que va a picar en la tercera cadena. De esta manera vamos a cerrar siempre todas las vueltas. Así nos podemos posicionar en el centro de estas esquinas, ¿sí? Que van a ser donde vamos a hacer los aumentos. Vamos a comenzar una segunda vuelta, vamos a hacer nuevamente 3 cadenas, que son mi primer vareta, y dentro de este mismo espacio haré 2 varetas. Una cadena de separación. Voy a ir a la otra esquina y voy a realizar nuevamente 3 varetas. Dos cadenas de separación y en el mismo espacio nuevamente hago 3 varetas. Una cadena de separación y en la otra esquina repito 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas. Esto es lo que voy a repetir entonces toda la vuelta. Para finalizar vuelvo a hacer una cadena y media vareta que pica en la tercera cadena. Así me queda entonces esta segunda vuelta. Ahora voy a hacer una tercera que es prácticamente igual. 3 cadenas, 2 varetas en el mismo espacio. Ahora voy a hacer un costado que separo con una cadena y hago un grupito de 3 varetas aquí en el centro. Cadena y nuevamente voy a repetir la esquina que es 2 grupitos de 3 varetas. Separados por 2 cadenas. Nuevamente hago un costadito que separo con una cadena y entre estos 2 grupitos de varetas hago nuevamente 3 varetas. Esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. Terminé esta tercera vuelta, voy a comenzar una cuarta que es exactamente igual
a la anterior, ¿sí? Vamos a ir repitiendo entonces esta vuelta y de esta manera vamos a ir aumentando a medida que vamos avanzando en las vueltas y nuestro granny va a ir tomando distintas dimensiones según las vueltas que demos. Tengo aquí el granny con 4 vueltas. Corté la hebra porque este lo voy a dejar así, de este tamaño, ¿sí? Solamente con 4 vueltas. Luego voy a hacer otro con 5 vueltas. Y así voy a ir aumentando. Miren, este tengo con 6 vueltas, con 7 vueltas, 8, 9 y 10 vueltas. Este que ya está más grande, ¿ven? Este ya tengo avanzado el próximo paso. En total son 7 grannies. Bien, todos con una vuelta más. Ese sería el concepto. Miren, ahí me quedaron. Todos desde 4 vueltas a 10 vueltas. Bien. Una vez que tenemos entonces estos grannies, vamos a hacer el borde como vieron aquí, que ya tengo adelantado en la pieza más grande. Esta es la de 10 vueltas, ya tengo hecho el borde. Voy a repetir este borde en todas. Les voy a mostrar cómo se hace. Voy a tomar el más pequeño. Voy a comenzar en cualquiera de las varetas que tenemos. En este caso voy a empezar aquí. Voy a tomar la hebra y voy a hacer, en este caso, para comenzar, 4 cadenas. Uno va a ser mi primer medio punto y las otras 3 van a ser los arquitos que vamos a repetir. Miren, en la siguiente vareta voy a hacer un medio punto, 3 cadenas. Voy a ir a la otra vareta. Aquí en el medio ven que tenemos una cadena de separación. Bueno, esta la vamos a ignorar. Vamos a trabajar solo en las varetas. En cada vareta hacemos un medio punto, 3 cadenas. Medio punto, en la siguiente, 3 cadenas. Medio punto, 3 cadenas. Voy a la otra vareta, medio punto, 3 cadenas. Y así voy a ir repitiendo en cada una de las varetas, toda la vuelta. Miren, aquí en la esquina les quiero mostrar cómo lo trabajamos. Hice el medio punto en la última vareta, 3 cadenas, y voy a ir aquí a donde tengo las 2 cadenas, hago un medio punto, 3 cadenas y en el mismo espacio otro medio punto, 3 cadenas. Y voy a repetir entonces en cada una de las varetas esta secuencia, ¿sí? Un medio punto, 3 cadenas. De esta manera voy a trabajar toda la vuelta y a su vez todos los grannies. Aquí yo ya tengo listo todos estos grannies, que como les decía son 7, todos ya con el borde terminado y las hebras todas ya escondidas en el mismo tejido. Bien, una vez que tenemos esto, ahora vamos a hacer otro detalle que son unos moños que tengo aquí, que los hice tejidos para seguir con esto de hacer todo crochet, pero si quieren también pueden reemplazarlo por una cinta en el color que deseen, en este caso puede ser roja, y hacer los moñitos con cinta. Entonces lo van a poder hacer un poco más fácil quizás. Voy a enseñarles entonces cómo hacer este moño. Pueden también hacerlo de distintos tamaños o como es mi caso que los hice todos iguales. Comencé con una hilera de cadenas. En este caso hice 10. Tengo estas 10 cadenitas, voy a hacer una cadenita de más. Voy a picar en la segunda y voy a comenzar a hacer medios puntos, picando en el rulito de atrás de la cadena. Si nosotros tenemos la cadena así por delante y por detrás un rulito. En ese rulito es donde vamos a picar y vamos a hacer el medio punto.
Llegué al final, voy a realizar una cadena, giro y vuelvo con medios puntos. Esto lo voy a repetir la cantidad de veces que sean necesarias hasta lograr el ancho del moñito que deseen. Di en total 4 vueltas, o sea 4 hileras, que son 2 centímetros por 6,5 de ancho. Bien. Una vez que tengo este rectángulo, corté las hebras y voy a comenzar a hacer toda una vuelta de medios puntos, comenzando aquí en el centro. Vamos a tomar de esta manera y ahora voy a hacer una cadena y un medio punto en el mismo punto y luego todos medios puntos alrededor. En la esquina lo que voy a hacer es un medio punto, una cadena y otro medio punto. Así voy a trabajar las esquinas. Los costados, en cada una de las hileras hago un medio punto. Y aquí estoy otra vez en el extremo. Hago un medio punto. Cadena, medio punto. Eso es para redondear las esquinas. Bien. Y luego voy a seguir con medios puntos todo alrededor. Cuando llego al final voy a cerrar con un punto deslizado. Y aquí, si quieren, para luego poder dar los últimos detalles, dejan una hebra bien larga para luego esto utilizar para dar terminación a nuestro moño. Esta pieza entonces por un lado, y por otro lado vamos a hacer otra pieza que van a terminar de dar forma a este moño. También comienzo con un nudito deslizado. Voy a hacer 12 cadenas. Una más. Y en la primera cadena voy a hacer 2 medios puntos, ¿sí? Un aumento. Luego voy a seguir con medios puntos a lo largo de esta tira de cadenas, tomando el rulito de atrás. Cuando llego a la última cadena, aquí lo que voy a hacer son 3 medios puntos en la misma cadena. Y voy a volver con medios puntos a lo largo de esta cadena. Hago el último medio punto en la primera cadena. En total voy a tener 3 medios puntos, al igual que el otro extremo. Cierro con un puntito deslizado. Y luego esta hebra la voy a esconder. Y de esta manera me queda esta pieza. Una vez que tengo entonces estas dos piezas, voy a formar mi moño de esta manera. Voy a doblar así, dejando, esto sería el lado del frente. Voy a colocar mi tirita de esta manera, ¿ven? Así, me queda así como un sanguchito. Y voy a enroscar con la hebra que hemos dejado. Si no la dejaron, bueno, aparte lo pueden hacer. Van a hacer unos cuantos giros hasta lograr sostener de esta manera el moño. Miren qué bonito que queda, muy fácil. Ahora con el resto del lado vamos a atracar en la parte de atrás. Así se van a preparar, en este caso 7 moñitos. Como les decía, pueden utilizar, hacerlos de distintos tamaños, hacer unos más grandes para los granis más grandes. Bueno,
como quieran, en este caso los vamos a hacer todos iguales. El último detalle que vamos a realizar es una estrella que vamos a colocar en la cima de nuestro arbolito. Vamos a hacerlo muy fácil. Miren, vamos a comenzar con un nudito deslizado y realizamos 5 cadenas. Vamos a cerrar en la primera cadena y vamos a generar este círculo. Comenzamos con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y luego voy a hacer una vareta dentro de este aro que formamos de esta forma. Luego haremos 3 cadenas de separación y vamos a realizar nuevamente varetas dentro de este círculo. En este caso vamos a hacer 3 seguidas. 1, 2, 3 y nuevamente vamos a separar con 3 cadenas. Esto lo voy a repetir 3 veces más. Una vez que tengo entonces 4 grupitos, voy a terminar lo que empecé. Recuerden que empezamos con 3 cadenas y una vareta. Esta es la mitad de un grupito. Por lo tanto, hago los últimos 3 de separación, 3 cadenas, y aquí agrego la vareta que me falta para completar el grupito de 3. Bien, hago un puntito deslizado y de esta manera termino la primera vuelta, ¿sí? Con 5 grupitos de 3 varetas. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta. Comenzamos con una cadena y en el mismo punto hacemos un medio punto. Ahora voy a trabajar en las 3 cadenas y voy a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Tres cadenas y en el mismo espacio nuevamente 3 varetas, todo en el mismo lugar. Así voy a trabajar las esquinas y el lateral voy a hacer un medio punto que va a picar en la vareta del medio de la vuelta anterior, ¿sí? Medio punto. Y ahora repito la esquina. Esto lo voy a repetir entonces toda la vuelta. Para terminar voy a cerrar en el primer medio punto que hicimos con un punto deslizado. Y de esta manera me queda la estrellita. Así me queda entonces la estrella. Y como detalle, si quieren, pueden hacer el mismo patrón, ¿sí? Para que realice esta estrella lo hice con hilo de lurex, ¿sí? Un cordón, mejor dicho, un cordón de lurex finito que lo tejí exactamente igual y lo voy a colocar así encima. Esto, por supuesto, es totalmente opcional. Ahora vamos a tomar el más pequeño de nuestros grannies, el que va a ir en la punta, en la cúspide. Vamos a colocar, primero que nada, esta estrellita en la parte superior. ¿Sí? La vamos a coser. De esta manera voy a ir cosiendo, entonces, la estrella a la parte superior en una de las esquinas de nuestro granny. Ahora lo que vamos a hacer es presentar nuestro diseño de estos grannies, ¿sí? Lo vamos a ir encimando de esta manera y armando nuestro pequeño arbolito, ¿sí? De esta manera, ven cómo va a quedar. Miren qué bonito que queda así chiquitito, de 3 piezas. Miren qué bonito, con nuestros monitos quedaría así. Les muestro para que vean que también lo pueden hacer así chiquitito y queda muy bonito.
Aquí entonces ya coloqué los moños y uní de esta manera cosiendo todo al mismo tiempo. Y aquí pueden ver terminado, aquí en el plano les voy a mostrar 4, si lo pueden apreciar, pero bueno, está completo, en total 7. Como les dije, pueden utilizar la cantidad que quieran según el espacio que ustedes quieran decorar. Por último les quiero comentar, a la pared lo sujeté con un ganchito, ¿sí? Que coloqué en la pared, pero bueno, si ustedes pueden aprovechar algún rincón que tengan algún gancho o algún clavito por ahí que tengan bueno, de paso lo pueden tapar y utilizar para colgar, pero a su vez lo sujeté, miren, con cinta de papel. Miren, van tomando trozos, hacen un rollito y los colocan en esta parte. Esto lo pegan a la pared y les va a quedar sujeto. Se los digo para que luego no hagan, podrían utilizar cinta bifaz y otros tipos de pegamentos, pero la realidad es que esto es un adorno que luego voy a quitar y supongo que ustedes también, por lo tanto no quiero ensuciar la pared ni romper ni nada por el estilo. Entonces se me ocurrió pegarlo con cinta de papel, que esto luego se saca y no pasa nada. Y hasta acá llegamos con este proyecto, espero que les haya gustado. Cualquier duda que surja me pueden dejar en comentarios. No olviden suscribirse al canal y si les gustó el video, dejen su like. Los espero en un próximo tutorial. Chau chau.